Bueno, vamos a pasar entonces a un tercer caso que también tiene que ver con algo que ha sucedido hace apenas algunos días y que también hemos denunciado desde este espacio. El sacerdote Marco Agüero Vidal ha sido detenido por las autoridades, acusado por una serie de mujeres jóvenes de haber abusado de la confianza que le daba, la cercanía que tenía a ellas como sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de la Alegría en San Borja, y que habría traspasado los límites del espacio personal, la modalidad de tocamientos indebidos, abuso en la modalidad de tocamientos indebidos. Hace algunos días vimos cómo dentro de la parroquia había habido una especie de trifulca, ¿no? ¿Qué había sucedido? Los padres de estas jóvenes, que ojo, son jóvenes que denuncian haber sido víctima de este abuso desde entre los 14 y los 23 años, que pertenecían a la parroquia, pertenecían al pastoral, habían ido a cumplir con el sacramento de la confesión, ¿no? Si usted es católico o si no lo es, si profesa alguna otra religión o si es ateo, quizás conoce un poco de cómo funciona este. Es un espacio, en teoría, seguro, en el que las personas entregan en suma confianza a una persona que consideran un representante de Dios en la tierra, sus deseos, sus secretos, digámoslo así, más personales. Hay, depende de cómo usted asuma esta parte de la religión, hay mucha confianza. ¿Pero por qué? Hay una relación jerárquica. Sigue existiendo entre ese espacio una relación de poder. Lo que denunciaron, no una, no dos, sino hasta el momento, son ya 5 mujeres jóvenes, y habrían más, pero 5 que han logrado denunciar penalmente, es que este sacerdote, Marco Agüero Vidal, habría abusado de la confianza que le otorgaba este sacramento para traspasar la intimidad, la indemnidad sexual de estas chicas, haciéndolas sentir incómodas, evidentemente, en una situación que configura abuso. Algo que es muy grave de esto, ahora en instantes vamos a hablar con la abogada que está viendo el caso, algo que es muy grave de esto y que lo vamos a conversar con Valeria Cabrera, es que el arzobispado de Lima tenía conocimiento de la situación desde meses, ojo a esto, meses antes de que se diera la detención. Las familias de las víctimas han señalado que quisieron manejarlo primero de manera interna, enviando una carta al arzobispado en la que daban cuenta de que esto estaba sucediendo. Tenemos el comunicado que lanzó el arzobispado, vamos a verlo por ahí. A ver, no lo alcanzo a leer, chicas, pónganmelo un poquito más grande, por favor. Más, si pueden, ya saben que soy un poco ciega sin los lentes. ¿Se puede un poquito más, chiquis, del switcher? A ver, no lo alcanzo a leer. Bueno, en este comunicado, Cris, si quieres, pásamelo por acá internamente y lo leo. En este comunicado, el arzobispado lo que está señalando es que el 11 de diciembre, ahí está, del 2025, había recibido una carta de 29 páginas con 4 anexos firmada por diversos fieles, en la que señalaban al reverendo Marco Agüero y especificando también que había sido enviada a otros 3 destinatarios y haciendo referencia a comportamientos, dicen aquí, problemáticos. Entre estos, una acusación por tocamientos no consentidos en el contexto de la confesión. El resto de los apartados de la carta mencionan un poco sobre las supuestas acciones que se tomaron, habla de haber instaurado una comisión de escucha, pero lo que no se entiende es cómo es que este sacerdote no fue separado inmediatamente al recibir estas acusaciones tan graves, por lo menos mientras continuaban las investigaciones. Tenemos evidencia que hemos podido sacar de el Facebook, la página directa
de Marco Agüero Vidal, en la que el miércoles de ceniza de este año 2026, y durante la cuaresma, es decir, hace tan solo semanas, él daba cuenta de que seguía dando misa en la parroquia. Tenemos algunas imágenes de las que compartió, ahí está, decía la primera Vía Crucis cuaresmal, y bueno, y compartía algunas fotografías que son evidencia de que no había sido separado y que tampoco se le había impedido seguir teniendo actividad directa como sacerdote dentro de esta parroquia. Estamos conectadas con Valeria Cabrera, quien es la abogada que lidera el caso de estas denuncias que han hecho diversas familias en contra de Marco Agüero Vidal. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manuela? Valeria, bueno, es lamentable vernos ante una denuncia de este calibre porque nuevamente nos lleva a preguntarnos qué se está haciendo al interior de instituciones en las que los fieles depositan tanta confianza como son las iglesias, a las que incluso mandan a sus hijas y sus hijos creyendo que están enviándolos a un lugar sumamente seguro. No sé si podrías, bueno, darnos un poco cuenta de cómo va avanzando el caso. Sabemos que actualmente Marco Agüero Vidal está detenido, está Ujú. cumpliendo con un pedido preliminar. Cuéntanos un poco cómo es que han avanzado las investigaciones. Bueno, sí, efectivamente está detenido desde el jueves pasado por una orden del Ministerio Público que ha sido la detención preliminar en lo que se han hecho todas las diligencias del caso, bueno, a todas las víctimas y estamos pues continuando con las diligencias, con todo lo que está pendiente porque como comprenderás pues estamos ya casi que terminando el plazo. Valeria, tú, bueno, cuando conversamos un poco, habíamos hablado de Ujú. bajo qué marco había ocurrido esto, ¿no? Hay algo que a mí me resulta, no voy a usar la palabra sospechoso, me resulta probatorio o por lo menos importante de tener en consideración como parte de las investigaciones. Este sacerdote, cuando estaba por hacer la confesión a las jóvenes, no lo hacía en el, no sé si es púlpito o banca que conocemos En los confesionarios. tradicionalmente, de los confesionarios, exacto, no es dentro del confesionario que conocemos las personas que hemos acudido a una iglesia, sino que las llevaba a un lugar apartado. Claro, exacto. O sea, no cumplía, digamos, con hacer las confesiones en los lugares que están destinados para ello dentro del templo, que de hecho están de la entrada, digamos, a una zona bastante visible, ¿no? Y son lugares pues que ya están destinados para ello, sino que las llevaba a una zona posterior, ¿ok? Hacía sus confesiones allí. Y bueno, la verdad es que sí, habiendo ya, como tú puedes ver acá en las imágenes, en todas las constataciones que se han hecho a nivel del Ministerio Público, solicitadas obviamente por el Ministerio Público, eh, había pues no un lugar y justamente ahí tú estás viendo más o menos cómo es que se hacían, ¿no? Una silla al costado de la otra, estando en esta zona posterior del templo, donde no habían cámaras. Entonces, bueno, ahí es cuando se daban pues estos hechos tan lamentables. Correcto. Es, como te decía, para mí importante tener en cuenta esto, el que no haya utilizado el espacio tradicional que es asignado para la confesión. ¿Por qué? ¿Cuál era la necesidad de llevar a chicas jóvenes a un espacio apartado, sin cámaras, donde además ellas ya dicen, ya han dicho en sus testimonios, se sentían incómodas? Y ojo, porque sé que cuando se tocan estos temas siempre sale la polémica de quienes quieren creer, quienes creen conocer a la persona y salir en su defensa, pero no estamos hablando de una denuncia, estamos hablando, y quiero confirmar contigo el dato, de por lo menos 5 denuncias formales y Ujú. presuntamente algunas más. Cuéntanos un poco sobre eso, por Bueno, favor. al día de hoy tenemos 5 denuncias. No, o sea, presuntamente sí, podrían haber más, pero sin embargo, 5 efectivas son 5 denuncias. Y son 5 chicas, eh, 3 menores de edad y 2 mayores de edad. Estos hechos habrían ocurrido
cuando las chicas tenían un rango de 14, 15, 16 años aproximadamente? Claro, son menores de edad. No, o sea, no puedo confirmar claramente la edad por un respeto a la intimidad de las víctimas, pero eran pues chicas jóvenes que servían, mejor dicho, estaban dentro de grupos juveniles dentro de la parroquia, con lo cual se sentían en plena confianza dentro del templo y con, bueno, las personas que estaban allí. Claro, eran además cuyas familias conocían la parroquia, la Ujú. frecuentaban y tenían un rol de cercanía con este sacerdote. Y creo que también es importante hablar de eso porque hay un componente que no puede ser pasado por alto y que es la relación de poder y la vinculación desde la jerarquía que había con Marco Agüero Vidal, ¿no es así? Ujú. Bueno, en realidad en toda parroquia siempre el sacerdote va a ser la persona más con el mayor nivel de jerarquía, ¿no? Entonces, estos hechos se han cometido durante las confesiones, lo cual quiere decir pues también que es una situación de vulnerabilidad para las chicas porque abren su corazón para poder contar pues las diferentes problemáticas que pueden estar viviendo. Con lo cual, la verdad es que sí, es una situación pues de vulnerabilidad y de subordinación en ese momento entre este sacerdote bueno, y las chicas, obviamente. Claro. Valeria, hablemos de un componente que también es bastante grave y que es el conocimiento que habría tenido el arzobispado de estos hechos. Es grave porque sabían de lo que sucedía en diciembre. Sabían de esto hace 3 meses. Sin embargo, no se tomaron ninguna acciones concretas con respecto a la permanencia de Marco Agüero Vidal en la parroquia y de hecho, eso es importante porque tenemos data de que hay por lo menos una víctima de estos hechos entre enero y febrero, lo que quiere decir que estamos hablando de una violencia que se pudo haber prevenido. Sí, o sea, hay una comunicación extendida por el arzobispado que ya es de público conocimiento y bueno, las fechas efectivamente para nosotros nos resulta inexacto porque como bien sabe, bueno, como ya se sabe, el padre ha sido removido recién a partir de este escándalo que se ha suscitado. Anteriormente, como bien has podido recabar también de las fotografías de redes sociales, de la parroquia y demás, ha seguido oficiando misa. Entonces, bueno, nos llama la atención. Nosotros estamos viendo el tema ahorita netamente penal. Y bueno, sí es Correcto. lamentable, la verdad. El arzobispado ha dicho que ha tomado acciones como un lugar de escucha. No sé si has tenido oportunidad de conversar con algunas de las víctimas o sus familias sobre si recibieron alguna respuesta a la carta que enviaron en diciembre. Mira, ahorita, como te dije, la comunicación, el apoyo que están recibiendo las víctimas, tanto por parte mía, ¿no? Por el lado legal, también por el lado del Ministerio Público, que está acudiendo como corresponde con todas las diligencias del caso y también, bueno, considerando en su momento también la detención preliminar, más apoyo de ese no se ha tenido. Desconocemos las razones por las cuales se indica ello, pero no ha habido más apoyo, no podemos indicar algo pues que no se ha dado. Claro. Valeria, en el ámbito penal, entonces, tengo entendido que ahorita él está cumpliendo con una detención preliminar. ¿Tenemos conocimiento sobre si el Ministerio Público va a presentar un pedido de prisión preventiva? Porque además creo que ya mañana se cumplen el máximo de las 72 horas. Sí, el Ministerio Público ha estado trabajando junto, bueno, con los abogados de las partes en todas las diligencias que ha ordenado. Es una posibilidad, sí, sin embargo, bueno, estamos también, como te digo, dentro del plazo todavía, ya, con lo cual, pues estamos, ahorita seguimos trabajando, seguimos en diligencias y todo lo pertinente a ello. Es un objetivo que nosotros queremos, por supuesto que sí, y bueno, vamos a seguir colaborando también en las instancias que correspondan y bueno, esperando que se siga pues con las investigaciones.
¿Cuáles son los delitos por los que tú, como defensa de las víctimas, esperarías que se le imputen a Marco Agüero Vidal? Bueno, el delito que se ha impuesto es tocamientos indebidos. Y ese es el tipo penal por el cual estamos en este momento, bueno, por el cual se han interpuesto las denuncias. Y es el tipo penal que ahorita estamos trabajando y que estamos, bueno, en todo el proceso de investigación. Bien, Valeria, yo te quería hacer una pregunta final. Si me imagino que en este momento todavía las víctimas tienen miedo, es parte de Ujú, formar una congregación, de tener miedo ujú. del rechazo, como ya hemos visto, ¿no? ¿Cabría la posibilidad entonces de que el caso se amplíe a medida de que sigan apareciendo nuevas víctimas? Siempre es una posibilidad, porque ya al haber sido pues un hecho que no tiene una o dos denuncias, sino estamos hablando de cinco, que no es un número menor, siempre hay la posibilidad de que se amplíe a más víctimas. El tema, por supuesto, es como tú misma indicas, ¿no? El miedo que se tiene, el temor, ¿no? En cualquier caso de violencia, no solamente en este, siempre la víctima tiene miedo a las represalias o posibles represalias que puedan ocurrir, a la exposición. Por ello es que la única vía, digamos, solicitada y permitida por las víctimas para poder comunicarse soy yo. Con lo cual, sí, evidentemente, si es que hubiesen más chicas que desearan, digamos, presentar algún testimonio o lo que fuere, pueden hacerlo y comunicarse conmigo, no tengo ningún problema. Pero como te digo, al día de hoy solamente son cinco. Entonces, evidentemente, como te digo, en cualquier tipo de violencia, en cualquier tipo de caso de esta índole, siempre hay un factor de miedo que es el que hace pues que no se den las denuncias, pero es importante también mencionarles y decirles, no solamente en este caso en específico, sino en general, que no debemos tener miedo, que debemos hablar, que este tipo de cosas se tienen que llevar por la vía pertinente y tenemos que alzar la voz para que estas cosas no sigan ocurriendo. Cuanto más hablemos, más vamos a colaborar a que esto no suceda a otras personas en el futuro. Bien, Valeria, muchas gracias. Imagino que con esa Gracias a ti. resolución final, entonces tiene también que ver esto con lo que busca la familia, no solo justicia, sino que no se repita, ¿verdad? Claro, nosotros estamos buscando, por supuesto, justicia, que no se repita, que no haya más víctimas después. Y bueno, la familia, pues, como te digo, están todos, creo, estamos afectados por esta situación. Es algo que no quisiéramos que nadie, ninguna mujer en el mundo pase por algo así. Y bueno, sí, justicia, seguimos para adelante, nosotros estamos hasta el final. Y bueno, si es que alguien más lo desea hacer, como le digo, no tengan miedo, hay mucho apoyo, hay mucha contención de parte nuestra, de parte mía también en particular. No va a haber ningún tipo de exposición, ningún tipo de sobreexposición. Así que bueno, y en general, el mensaje general, no solamente para este caso, no se callen, porque realmente es lo único que nos puede ayudar y nos puede salvar en un futuro. Bien, muchísimas gracias, Valeria, por tu tiempo. Gracias a ti. Esperamos entonces pendientes de cómo continúan las investigaciones. Ha sido Valeria Cabrera, ella es quien ejerce la defensa de 5 de las jóvenes que denuncian al mismo sacerdote, Marco Agüero Vidal, de la parroquia de Nuestra Señora de la Alegría en San Borja, de tocamientos indebidos. Es lamentable porque además inevitablemente surge el quiebre de una comunidad, como lo que hemos visto en las imágenes, ¿no? Una parte de la iglesia que sale a defender a quien identifican como su párroco, a quien identifican como una persona en quien confían, pero que quizás, quiero creer, no se dan cuenta el daño que le están haciendo a las víctimas y a las posibles futuras denunciantes, porque al hacer espíritu de cuerpo, al protegerlo con esa ferocidad, le están diciendo a las víctimas que no les creen, les están diciendo que sus testimonios no valen nada, que el haber tenido la valentía de alzar la voz
en medio de algo que ya daba mucho miedo, no sirvió para nada. Están poniendo sus testimonios en duda. Eso es lamentable y es preocupante porque, como decía, puede ser que evite que salgan a la luz más casos. Cuando esto sucede, es importante recordar que no importa qué tan cercano a mí haya sido la persona denunciada, no importa si tenemos una larga historia de amistad o de confianza o de cercanía, no importa si para mí fue mi padrecito querido que conmigo nunca tuvo estas actitudes, eso bajo ningún supuesto deslegitima o desmerita el testimonio de una persona que dice, bueno, de mí abusó. Y ojo, no es una, son 5. Entonces, estamos hablando de testimonios de menores de edad que hablan de que un espacio en el que habrían depositado su absoluta confianza por una persona que además es supuestamente un representante de Dios en la tierra, en quien además confiaron también sus familias, habría vulnerado ese espacio, habría traspasado los límites de aquello que ellas le permitieron, de aquello que ellas consensuaron, y que esto necesariamente configura un abuso. Se debe investigar. Esperemos entonces que el Ministerio Público sea enfático en las acciones próximas que va a tomar con respecto al caso, teniendo en cuenta la gravedad de lo denunciado y la cantidad de las víctimas, que como mencionaba la abogada, ya suman 5 y se sabe que habrían más, que están a la espera de juntar el coraje para poder denunciar lo mismo que vivieron con este sacerdote. Bien, lamentable, no puedo dejar de mencionar también, lamentable también el accionar que ha tenido el arzobispado, sabiendo que con un comunicado no soluciona nada, que abriendo un supuesto lugar de escucha ya es tarde, porque sabían desde diciembre y han podido evitar una víctima más. Me despido, no sin antes recordarles, por favor, qué tan importante es su interacción para nosotros como programa, para poder seguir llevando estas denuncias que no se abordan en los espacios masivos. Para eso necesitamos de ustedes. Así que si les gusta este programa y su contenido, no se olviden de darle like, de dejar su comentario, de compartir y de suscribirse. Con nosotros será hasta mañana aquí en Fuerte y Claro a las 3 de la tarde. Chao, chao.